uniéndose al tercer estado, el clero, en cuyo seno se hallaban ampliamente representadas las ideas liberales. Decidió por gran mayoría adherirse a la Asamblea Nacional, que acababa de anunciar su resolución de transformar a Francia en una monarquía constitucional. Ante esta amenaza al absolutismo, el rey reaccionó y el 23 de junio dispuso que los diferentes órdenes de los Estados Generales recomenzasen al día siguiente las sesiones en sus cámaras respectivas. La nobleza y una parte del clero obedecieron, pero los miembros del tercer estado afirmaron su voluntad de continuar celebrando sesiones como Asamblea Nacional. El rey, advertido de su actitud, se limitó a decir: bien, que se queden. El absolutismo se confesaba vencido. Una vez victoriosa, la Asamblea Nacional vio cómo volvía a ella la mayoría del clero. Se le unían 47 diputados, y aquel mismo día los 400 electores de París organizaron un servicio de vigilancia para velar por la seguridad de la Asamblea. El 27 de junio, tras aceptar el hecho consumado, el rey dio orden al clero y a la nobleza que se uniesen al tercer estado para constituir la Asamblea Nacional. La revolución liberal se había realizado. La unión de los tres órdenes en una misma asamblea anunciaba el advenimiento de la igualdad civil, y el rey, al sancionar la misión de la asamblea de dotar a Francia de una constitución, cedía a los representantes de la nación el poder legislativo. En el futuro, las reformas procederían de la asamblea y no del rey, y la soberanía pasaba a la nación, representada por los diputados elegidos. La Asamblea Nacional, consagrando la profunda revolución que acababa de realizarse, se erigió el 9 de julio en constituyente. El rey, pareciendo no darse cuenta de la importancia de estos acontecimientos, ganado de nuevo por la influencia de la corte, creyó que aún era posible dar marcha atrás. Destituyó al ministro Necker, sospechoso de liberalismo, sustituyéndolo por el aristócrata Bretuel, partidario de resistir a las nuevas ideas y de hacer un despliegue de tropas en los arrabales de París. El pueblo parisiense reaccionó de inmediato contra el absolutismo. El comité de vigilancia, creado por los electores, declaró que debía sustituir al ayuntamiento de París y organizó a toda prisa una milicia ciudadana a la que se procuró armas en medio de una gran efervescencia popular. Intimado el gobernador de la Bastilla a entregar el armamento que se le pedía, su negativa provocó el que la Guardia Ciudadana, apoyada por los obreros del barrio de Saint-Antoine, se amotinara y asaltara el 14 de julio de 1789 la antigua fortaleza que servía de prisión de Estado, y que el populacho diera muerte al gobernador de la misma. El rey Luis XVI, en vez de reprimir la revuelta, rehusó empeñarse en una lucha sangrienta contra sus súbditos y se presentó ante la constituyente para anunciar la retirada de las tropas y la vuelta de Necker al poder. El 17 de julio, aceptando al nuevo régimen, Luis XVI fue recibido por el ayuntamiento que, ilegalmente, los electores acababan de constituir, mientras la milicia ciudadana organizada espontáneamente le rendía honores bajo el mando del Marqués de Lafayette, el héroe de la independencia americana. Y la escarapela tricolor, en la que se juntaban el color blanco del rey con los colores rojo y azul de la ciudad de París, fue enarbolada allí por primera vez. Todos reconocieron la soberanía nacional encarnada en la Asamblea. El Ayuntamiento de París se transformó en una institución legal. Las 60 secciones electorales de la capital elegían, de acuerdo con sufragio censatario que habían establecido para la elección de diputados por París en los Estados Generales, un ayuntamiento integrado por 122 concejales, elegidos a su vez entre lo más distinguido de las clases burguesas, intelectuales y mercantil. Gran resonancia tuvieron en todo el país la toma de la Bastilla y los sucesos políticos que siguieron, al pretender oponerse al nuevo régimen para después ceder ante una revuelta callejera, sin mostrar la menor resistencia.
el rey dejó ver la debilidad del absolutismo monárquico y el resultado fue el repentino derrumbamiento del antiguo régimen. En otras partes de Francia, ejemplos de la ciudad de París, los electores obligaron a los ayuntamientos de Lyon, Amiens, Bordeaux, Rouen, Montpellier y otros a compartir el poder con los delegados nombrados por ellos y, al cesar en sus funciones los magistrados reales, las tropas que en numerosos sitios habían dejado de recibir su paga, se amotinaron. En las ciudades del interior del país se crearon milicias ciudadanas. Se trató así de impedir saqueos, desórdenes, represalias y asesinatos. A pesar de todo, los campesinos del interior se sublevaron y atacaron los feudos. Fue una verdadera revolución agraria y civil. El 4 de agosto la asamblea hubo de discutir los derechos y los privilegios del alto clero y la nobleza, y muchos interesados se mostraron dispuestos a renunciar a ellos. A fines de agosto, Luis XVI aprobó la abolición de los privilegios de colectividades y personas. El terror empezó a cundir entre el alto clero y la nobleza. Muchos de ellos iniciaron su salida al extranjero. Entre ellos figuraban miembros de la familia real que desamparaban a la monarquía en el momento de lucha decisiva. Entre los privilegios que se abolieron están los del régimen feudal, servidumbre, prestaciones personales y justicias, y se declararon sujetos a rescate los diezmos y otras cargas de lejana tradición. Con el establecimiento de la igualdad civil se lograba una aspiración casi unánime del pueblo francés. Mientras los campesinos quemaban castillos y la asamblea votaba decretos, muchos nobles seguían abandonando Francia por miedo o en son de protesta. Y la reina María Antonieta y los dos hermanos del rey, el conde de Provenza y el conde de Artois, urgían a Luis XVI que usara el ejército contra la revolución. Se planeó traer tropas de Flandes y los oficiales realistas dieron en Versalles un banquete en honor de los soldados que acababan de llegar. Estas noticias llegaron a París y la chusma entró en acción otra vez. El 5 de octubre, gran número de mujeres de la ciudad y algunos hombres, todos armados de palos y gritando «¡Pan! ¡Pan!», se dirigieron por el camino de París a Versalles. Lafayette les siguió con su Guardia Nacional. En el Palacio Real, Lafayette se encargó de cuidar a la familia real, pero la noche fue de desórdenes y los revoltosos penetraron de hecho al palacio y asesinaron a algunos de los guardias de la reina. En la mañana siguiente el rey dio el paso fatal. Acordó trasladar a su familia a París en un pesado carruaje y ayudado por Lafayette y rodeado por la chusma. Luis XVI, María Antonieta y sus hijos salieron el 6 de octubre, mientras la chusma gritaba «Tenemos al panadero, a la mujer del panadero y al pequeño cocinero. Ahora tendremos pan». La Asamblea Nacional pronto siguió al rey a París y de aquí en adelante ni Luis XVI ni la Asamblea estuvieron ya en Versalles sino en París, sujetos siempre a las influencias y amenazas del populacho. Al igual que había hecho el Congreso americano en 1776, la Asamblea Constituyente decidió hacer preceder la Constitución, cuya elaboración se había impuesto de una declaración hecha para todos los hombres, para todos los tiempos, para todos los países y que pudiese servir de ejemplo al mundo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Constituyente el 26 de agosto de 1789, comienza con este preámbulo. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente en todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus deberes, a fin de que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo, pudiendo ser comparados en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados, a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos en el futuro, fundados sobre principios simples e indiscutibles, se encaminen siempre hacia el mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Como consecuencia,
La Asamblea declaraba en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los derechos del hombre y del ciudadano. Los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión son derechos naturales e imprescriptibles. Toda soberanía reside esencialmente en la nación. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro. La ley es la expresión de la voluntad general y todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente o por sus representantes a la formación de leyes. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Nadie puede ser acusado, detenido o encarcelado, sino en los casos determinados por la ley y según las formas en ella prescritas. Nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir e imprimir libremente siempre que haya de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Los impuestos que los ciudadanos deben consentir libremente tendrían que repartirse por igual entre ellos, de acuerdo con sus posibilidades. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas a todo agente público de su administración, considerando a la propiedad un derecho inviolable y sagrado. Nadie podrá ser privado de ella si no es cuando la necesidad pública legalmente constatada lo exija y mediante una justa y previa indemnización. El rey se negó al principio a la promulgación de la Declaración de Derechos. El descontento y la agitación iban en aumento a causa, en parte, de la propaganda de los agitadores y de la prensa, pero sobre todo por la carestía de víveres que atormentaba a los parisienses. El rey acabó por promulgar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El reino de Francia se dividió en 83 departamentos que se subdividieron en distritos y estos, a su vez, en cantones y comunas. Todo esto para facilitar la administración del Estado. Se estableció el matrimonio civil y se crearon los registros civiles para anotar en ellos nacimientos, bodas y defunciones. Para salvar las finanzas del Estado francés, se procedió a la expropiación o nacionalización de los bienes del clero. Las tierras de los conventos fueron vendidas a las comunas. Los municipios pagaron con billetes de banco llamados asignados, que debían destruirse en cuanto regresaran al erario. La nacionalización de los bienes del clero hizo posible el advenimiento de pequeñas propiedades, y esto facilitó el pago de impuestos.